En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Luego, la tercera enseñanza es la del versículo 26, en la cual Cristo enseña que solamente por medio del servicio alcanzamos la grandeza. Esta es la misma enseñanza que les va a ilustrar enseguida en el capítulo 13 al lavarles los pies. Es la misma enseñanza que les había dado en varias ocasiones. Una enseñanza fundamental para el reino de Dios, que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio humilde a los demás. Luego en el versículo 27 se nos presenta el valor de Cristo Jesús. Ahora está turbada mi alma, declara. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía que había solamente dos alternativas: pedirle al Padre que le salve del sufrimiento de la cruz, o cumplir con la tarea que había comenzado. Y esta decisión ya la había hecho hacía tiempo. Sin embargo, estaba en este instante, y enseguida lo veremos también, luchando contra su naturaleza humana, que desea evitar este sufrimiento. Así vemos claramente la humanidad de Cristo Jesús, y en esto mismo encontramos parte de la gran virtud y el incomparable ejemplo de Jesucristo en su muerte. ¿No le era fácil? ¿No fue fácil para Cristo el dar su vida como muchos piensan? El Señor tuvo que hacer uso de todo su valor para cumplir con la voluntad del Padre en este caso, porque para Él se unieron el horror de la muerte física y espiritual y el ardor del amor y la obediencia al Padre Celestial. Amor por nosotros, por nuestras almas, amor al Padre Celestial, obediencia a la voluntad de su Padre, que durante toda la vida había cumplido. El horror de la muerte, el sufrimiento físico, el sufrimiento espiritual. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, venció el amor, venció la sujeción del Hijo perfecto al Padre Celestial. Luego en los versículos 28 al 33, Cristo clama al Padre. Padre, no dice sálvame, dice glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando Cristo está pidiendo que el Padre glorifique su nombre, tiene en mente su muerte. Claramente en el contexto, Él está hablando de su muerte. En el versículo 33 lo explica. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y hay tres aspectos de esta gloria de la cruz. En primer lugar, el nombre de Dios fue glorificado en la muerte de Jesucristo. Su plan eterno se cumplió cuando Jesucristo, por medio de la muerte, logró la salvación de los hombres. El Padre fue glorificado en su Hijo por su obediencia, y por medio de Cristo y su cruz, la Iglesia, la gloria de Dios, llegó a existir. Segundo, la cruz fue la victoria decisiva sobre el diablo. El príncipe de este mundo fue echado fuera, perdió su potestad sobre los hombres por medio del pecado. Tercero, la cruz fue el medio para que los hombres de toda nación llegaran a Cristo Jesús. Es un poder atractivo, incomparable con cualquier otro poder en toda la faz de la tierra. El sencillo mensaje de la cruz, el Evangelio de Cristo Jesús, poder de Dios
para salvación. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es tan impresionante esta verdad y tan importante que hemos incluido en el estudio impreso el bosquejo para un sermón sobre estos 3 puntos bajo el tema la gloria de la cruz. Usted lo puede estudiar, lo puede predicar o usar de la manera que usted considere más conveniente. Luego pasamos a considerar lo que estos versículos nos están enseñando acerca de la muerte de Jesucristo. Primeramente, que esta muerte era parte del plan divino. Esto es algo que notamos claramente cuando Cristo dice que la hora ha llegado. Es el cumplimiento de un plan predeterminado por Dios. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Cristo fue entregado y murió por nosotros. Así lo enseña el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 23. En su carta a los Filipenses, en el capítulo 2 y los versículos 5 al 8, el apóstol Pablo aclara que en morir Cristo estaba siendo obediente al Padre Celestial, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero los versículos 21 al 33 también nos revelan el propósito de esta muerte, como hemos estado considerando ya anteriormente, que era eliminar el poder del diablo, atraer a los hombres por medio del amor y pagar el precio por nuestros pecados. Quiero que consideremos por un momento la declaración de Cristo al decir, ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En la muerte de Cristo Jesús, el príncipe de este mundo, que es el diablo, fue vencido. En 1 Juan capítulo 5 y el versículo 18, la Biblia dice claramente que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Satanás pierde su potestad sobre los hombres que son redimidos por el sacrificio de Cristo Jesús. Por medio de la potestad de la cruz y del evangelio que predica esta cruz, el hombre es librado de la potestad de las tinieblas y es trasladado al reino del amado Hijo de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Satanás, por medio de la cruz, perdió su poder, su potestad sobre nosotros. Perdió el imperio de la muerte, según Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y no solamente el príncipe de este mundo, sino también el mundo mismo fue juzgado en la muerte de Cristo Jesús, porque los del mundo se condenaron cuando mataron al Hijo de Dios y manifestaron que no eran de Dios, sino del diablo. Pero cuando Cristo habló así de su muerte, algunos se confundieron, porque la gente le respondió en el versículo 34 de Juan capítulo 12, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Ellos sabían claramente que hablaba de su muerte. Ellos tenían un pensamiento que se basaba en su concepto materialista del reino y del Mesías. Naturalmente ellos pensaban que al venir el Mesías, que él iba a permanecer, no que iba a morir, sino que iba a reinar para siempre. Ellos sin duda tenían en mente ciertos pasajes del Antiguo Testamento, pero estaban dando una interpretación literal terrenal en vez de espiritual. El mismo error que cometen personas que malinterpretan las profecías del Antiguo Testamento hasta el día de hoy, aplicándoles materialmente. Y por esto no entienden.
no ven la importancia aún de la muerte de Cristo Jesús, aquellos que siempre están pensando en el establecimiento del reino aquí en la tierra en una forma materialista. El reino está establecido, el Cristo permanece, pero no permanece en este mundo, sino que está sentado en el trono de Dios, a la diestra de Dios, en el trono de David, reinando y reinará hasta que todo enemigo sea puesto por estrado de sus pies. Ellos no se imaginaban que el Hijo del Hombre podría ser el Cristo, aunque esta designación realmente lo indicaba. Pero no lo podían entender porque no cabían en sus mentes la idea del Rey muerto. No cabía en su concepto la victoria por medio del sacrificio. No habían entendido las enseñanzas paradójicas de Cristo que nosotros estudiamos en los versículos 24 al 26 de este mismo capítulo. No habían comprendido que Jesús, la luz, se iba de este mundo. Él les estaba ofreciendo brújula espiritual, luz para sus vidas, pero no la aceptaron. Faltaban pocos días ya para su muerte, poco tiempo para que la luz se alejara de ellos. Y ellos no lograron la luz de Cristo Jesús mientras estuviera disponible a cada uno de ellos. En resumen, en esta época de crisis que hemos estado considerando, todas las fuerzas de la fe de los seguidores de Cristo y la incredulidad de los enemigos de Cristo se confrontaron en la breve época de la crisis que hemos estado estudiando en los últimos versículos del capítulo 11 y los primeros del capítulo 12. Se enfocan varios factores que influyeron en la decisión voluntaria que llevó a Cristo Jesús directamente a la cruz, enseguida de esta crisis. El odio de los judíos, el egoísmo de Judas en buscar para sí mismo algún beneficio, la devoción de María, el interés de los gentiles, el propósito servicial por el cual Jesús había preparado a sus discípulos, el triunfo sobre Satanás que tanto anhelaba, pero sobre todo la voluntad del Padre, la hora designada por Dios. Faltaba un ministerio privado que tenía que cumplir todavía, como él mismo señala en las últimas palabras del versículo 36. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Tenía que estar oculto por un tiempo. Le faltaba todavía un ministerio con sus discípulos, la época de la conferencia, pero ya venía la hora para la cual había venido. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y pronto iba a suceder. Si uno considera las palabras, la cantidad de capítulos que faltan en el Evangelio según Juan, pudiera creer que falta mucho en la vida de Cristo Jesús, pero realmente faltan pocos días. Pero falta mucha obra y muchas enseñanzas muy importantes en esta época de la conferencia, desde esta parte última del capítulo 12 de Juan hasta terminar el capítulo 17 de este mismo Evangelio. Vamos a encontrar enseñanzas y ejemplos importantísimos para cada uno de nosotros, especialmente los que seguimos a Cristo Jesús. Pero hay un cambio marcado en esta sección, en la actividad de Cristo Jesús, de lo público a lo privado. El texto dice, comenzando en la última parte del versículo 36, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos,
y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Varias clases de incredulidad, pero el resultado es el mismo. Sin una fe y convicción profunda y obediente a Cristo Jesús, no somos aprobados por Dios. No lo fueron ellos y no lo puede ser ninguno. Estos judíos estaban sin excusa, habían visto muchas señales, pero ellos, de su propia voluntad, buscaron su propia gloria, en vez de buscar la gloria de Dios. Dios no tenía la culpa, pero Dios no se sorprendió tampoco, porque esta incredulidad sin excusa de los judíos fue profetizada aún por Isaías cientos de años antes que ellos vivieran. El plan de Dios no fue impedido de ninguna manera, no fue obstaculizado ni en lo mínimo por la incredulidad de estos judíos. Al contrario, esta incredulidad cumplió profecías que Dios mismo había dado. ¿Por qué? Porque ellos endurecieron su corazón. Ellos mismos rechazaron a Dios y a la palabra de Dios. Ellos mismos rechazaron las señales que Cristo hizo para convencerles de sus enseñanzas. Ellos endurecieron su propio corazón. Pero cuando lo hicieron, Dios luego les endureció más. Así sucede. Cuando el hombre se endurece contra Dios, rechaza la enseñanza de Dios, rechaza a Dios mismo, rechaza las señales que Dios hace, entonces Dios también lo endurece más. Así hizo con el faraón de Egipto en Éxodo capítulo 5 al 14. Estúdielo. Usted verá que primeramente el faraón endureció su propio corazón y luego Dios le ayudó a lo mismo. Lo único que tenemos que recordar en este asunto del endurecimiento del corazón que estamos estudiando en Juan capítulo 12 es que Dios nunca obliga a nadie a endurecer su corazón. Es siempre el hombre el primero que decide rechazar a Dios. Es siempre el hombre el primero que decide endurecer su corazón. Pero cuando lo hace, así como vimos en el caso del faraón de Egipto, en Éxodo capítulo 5 al 14, Dios entonces, cuando ve que no hay esperanza de que el hombre vuelva, Él mismo le ayuda a endurecer más su corazón, le entrega a las pasiones que desea seguir. En Romanos capítulo 1, comenzando en el versículo 18, el apóstol Pablo habla de la ira de Dios revelada contra los gentiles, los paganos, que no quisieron aceptar la evidencia de la existencia de Dios que se manifiesta en la creación misma, y que no tenían ninguna excusa por haber rechazado a Dios, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Luego dice el versículo 24, por lo cual, debido al hecho que los hombres que habían conocido a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias por lo que les había dado, sino que ellos formaron sus propios dioses y cambiaron la imagen de Dios en algo material, algo corruptible, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. El versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El versículo 28 declara, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Explica
y hace recalcar sobre la realidad que primeramente los hombres decidieron no tomar en cuenta a Dios. Primeramente los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Primeramente los hombres buscaron sus propias pasiones y su propia religión. Y por esta causa, entonces Dios les entregó a esto, a una mente reprobada. Y en los términos del texto que estamos estudiando en Juan capítulo 12, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. En todo esto debemos tomar en cuenta el anticipado conocimiento de Dios, que Él tiene conocimiento de las cosas que suceden aún antes que sucedan. Ahora, volviendo al contexto de Juan capítulo 12, Él está hablando de las personas que oyeron a Cristo y que vieron las señales que hizo, pero a pesar de que había hecho tantas señales, tantos esfuerzos de convencerles a ellos, no creían en Él. El propósito de las señales que Cristo hizo, notamos nuevamente, era producir la fe en Él, que ellos creyeran en Él. Esto era su deseo, pero ellos le rechazaron. Y como le rechazaron, entonces Dios también les ayudó a endurecer el corazón. Es interesante también que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, interpreta y adapta la profecía de Isaías capítulo 6 versículos 9 y 10 a la situación y las circunstancias que él encontraba en el primer siglo. Él cambia, por tanto, los mandamientos, los imperativos que Isaías presenta a los pretéritos, como que algo ya cumplido, porque ya fue cumplida la profecía en el tiempo del Mesías. Así que él usa por inspiración, por interpretación inspirada, la profecía de Isaías y lo aplica en cumplimiento perfecto a los judíos incrédulos de su tiempo. Había incrédulos de aquel tiempo, pero aquello era sombra nada más. La realidad de la sombra se encuentra cuando los judíos del primer siglo rechazaron a Cristo Jesús a pesar de lo que Él había hecho, de las señales que había presentado a ellos, para convencerles. A pesar de esto, no creían en Él. Pero quiero repetir nuevamente que Dios no prohibió que creyesen. Al contrario, hizo todo no lo humanamente posible, sino todo lo divinamente posible para que creyeran. No obstante, como Dios ya sabía la condición del corazón de ellos, tanto de aquellos en el tiempo de Isaías como también en el tiempo de Jesucristo, les entregó a la ceguera y la dureza de corazón. El versículo 41 dice que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Gloria de quién? Claramente en este contexto, la gloria de Cristo Jesús. En Isaías capítulo 6, el texto dice claramente que el profeta Isaías vio al Señor Jehová Dios. Pero luego Juan, por interpretación inspirada, dice que Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Cristo y habló acerca de Cristo. ¿A qué conclusión podemos llegar? Pues a la misma que nos presentan otros textos del Nuevo Testamento, que la gloria de Cristo era la misma gloria de Jehová Dios. En Juan capítulo 17, enseguida cuando Cristo ora al Padre, Él dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando Isaías veía al Señor Jehová Dios en su gloria, él estaba viendo la gloria también de Cristo Jesús, porque él tenía esta misma gloria hasta su humillación cuando él se hizo hombre, ya cientos de años después del tiempo de Isaías. La gloria que Cristo tenía era la misma de Jehová Dios. Así que al ver la gloria de Dios, la gloria de Jehová, estaba viendo la gloria de Jesucristo. De hecho, estoy convencido en base a este texto y otros que Jesucristo es Jehová Dios. No que el Padre
y el Hijo sean la misma persona, sino que Jehová, el yo soy, el Señor, es el nombre eterno de la deidad, Padre, Verbo y Espíritu Santo. No sabemos si se pronunciaba así Jehová, porque solamente tenemos escritos la Y, H, W, H. En el hebreo no escribían, por respeto al nombre de Dios, no escribían aquel nombre completo, no incluían ciertas letras, así que incluían solamente Y, H, W, H. Y sin todas las letras es imposible saber exactamente cómo se pronunciaba. Pero el significado principal era yo soy el que soy, como anunció a Moisés en Éxodo capítulo 3.